Medidas extremas tomadas por el Gabinete de Salud de la República Dominicana, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Se endurecen las medidas en contra del COVID-19 después de la proliferación de los casos, el aumento de los casos posterior a las fiestas navideñas. ¿Cree usted que estas medidas son necesarias? ¿Cree usted que estas medidas detendrán la pandemia? Deje sus comentarios en la caja aquí debajo. Sus opiniones son importantes para nosotros. Vamos a presentar el video íntegro de esta rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta. Justicia Dominicana con Claudio Pérez. Claudio Pérez. Claudio Pérez. Damas y caballeros, procedemos a introducir las palabras de la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, señora Raquel Peña. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En el día de hoy hemos convocado a la prensa nacional a nuestra comparecencia pública ordinaria de cada miércoles y queremos aprovechar la ocasión para decir que hemos actuado con responsabilidad en cada etapa de la pandemia, que nuestra administración inició enfrentando una situación crítica en el sistema de salud, pero fuimos implementando medidas que lograron recuperar el sistema de salud de la difícil situación en la que lo encontramos hace unos meses. Con responsabilidad les digo que aún los casos positivos se han incrementado, pero todavía nosotros contamos con disponibilidad suficiente de medicinas, pruebas, camas UCI y ventiladores para atender a la población. Definitivamente nosotros hacemos un llamado porque se hace imperativa la implementación de una serie de medidas y el cumplimiento de las mismas por toda la sociedad dominicana. De esa manera nosotros vamos a evitar llegar a una situación donde nuestro sistema de salud no pudiese hacer frente a los contagios. Tenemos razones para la esperanza, porque las acciones coordinadas de detección, diagnóstico, rastreo de contactos y tratamiento oportuno permitieron que durante estos meses hayamos alcanzado una cifra de letalidad de un 1%. Lo que hicimos antes, podemos hacerlo de nuevo ahora, pero necesitamos la colaboración de todos ustedes para que las medidas que anunciaremos a continuación sean efectivas, porque ninguna medida, por dura o buena que sea, puede superar la cooperación responsable de todos los ciudadanos. Y con lo anterior, no solo me refiero a la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios establecidos, que son de suma importancia, como el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico, sino además debemos respetar y valorar el trabajo de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes día a día buscan, a través del cumplimiento de sus funciones, protegernos y salvar vidas junto a todos nosotros. De la misma forma, apreciar y aplaudir el trabajo extraordinario que por aproximadamente 10 meses ha llevado a cabo nuestro personal sanitario, anteponiendo la vida de terceros por encima de la propia. Estamos cerca de ver la luz al final del túnel. Las vacunas son prometedoras y hoy, señores, fue aprobada por la Autoridad Sanitaria Británica la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, tras considerarla segura, de calidad y efectiva para ser usada en Gran Bretaña. Recordamos que justamente hace 2 meses firmamos un contrato de compra-venta para la adquisición de 10 millones de dosis, gracias al respaldo y apoyo de un grupo de empresarios dominicanos y extranjeros. Seguimos así haciendo grandes esfuerzos para acelerar la recepción de las primeras dosis en nuestro país
e iniciar lo antes posible el plan de vacunación nacional. Pero mientras tanto, debemos aceptar y cumplir rigurosamente las decisiones que hoy anuncia el Gobierno a través del Gabinete de Salud. Se modifica el decreto 698-20 de fecha 15 de diciembre del año 2020, que estableció el régimen de toque de queda en los términos siguientes. 1. Queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre. Por consiguiente, el toque de queda de ese día iniciará a partir de las 7 de la noche. 2. Se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, con 2 horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche. Se establece que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10 de enero del 2021, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Cuarto, se establece que empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Quinto, se establece que desde el 1 de enero del 2021, los bares, restaurantes y colmadones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones hasta el 10 de enero. Sexto, durante el horario del toque de queda, se permitirá la circulación de las siguientes personas. A. Personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y personal farmacéutico. B. Personas con alguna emergencia médica que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia. C. Personas dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificadas. D. Miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados. E. Operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones prestadoras de servicio de energía, agua, telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. F. Operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos y combustible debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. G. Personas que laboren en la industria y comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos y estén en tránsito hacia y desde sus lugares de trabajo, siempre que porten identificación de una empresa autorizada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus. H. Pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares o comerciales que estén trasladando a estos, así como empleados del sector de transporte marítimo y aéreo debidamente identificados en tránsito hacia o desde puertos y aeropuertos. Y empleados de empresas que brinden servicios funerarios exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. J. Empleados o contratistas de los sectores de hotelería, minería y zonas francas, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Séptimo, desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero del 2021 estarán clausurados todos los espacios públicos abiertos al aire libre, tales como parques, malecones, gimnasios y los dedicados a prácticas deportivas, solo con la excepción de torneos profesionales sin asistencia de público. Octavo, se establece que las actividades del sector turístico continuarán manejándose con un protocolo especial como hasta ahora lo han hecho.
Noveno, se establece que en el intervalo del 1 al 10 de enero del 2021 cesen las actividades de las diferentes iglesias o denominaciones religiosas. Además de estas medidas, continuaremos aumentando la capacidad instalada de camas hospitalarias, camas UCI y ventiladores. Distribuiremos kits en todos los hospitales del país para el tratamiento ambulatorio de todos los pacientes leves. Además, daremos seguimiento hasta su total recuperación. Estamos seguros que estas medidas, junto a la cooperación responsable de todos los ciudadanos, ayudarán a mitigar el creciente rebrote del contagio y asegurar, unidos, que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuestas a los afectados. Amigos de la prensa, estamos a su disposición para poder contestarles todas las preguntas que ustedes tengan. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Feliz Navidad y próspero año nuevo cargado de mucha esperanza, de muchos cambios, pero sobre todo de que ustedes estén seguros que su gobierno está trabajando para elevar el nivel de la calidad de vida de todos los dominicanos. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenos días. Inmediatamente introducimos la sesión de preguntas y respuestas. Saludos, buenos días. Troy Orlando Espejo, periódico Hoy. Escuché entre las cantidades de restricciones que el protocolo con los hoteles, van a seguir, ¿verdad? Pero con protocolos. Sin embargo, no así sucede con los bares y restaurantes. Ellos se han quejado incluso de cierta discriminación a un sector que es muy productivo y que siempre, pues depende del día a día también. ¿A qué se debe que a los restaurantes y bares no se les permita lo mismo que a los hoteles? Muchas gracias. Gracias. La situación con los bares y los restaurantes es porque está comprobado que en los bares y los restaurantes, luego que el ser humano pues empieza a consumir alimentos o bebidas, inmediatamente, pues nos retiramos las mascarillas y ahí entonces pues empieza la posibilidad muy alta de un contagio. Y eso lo hemos visto a través de muchas de las noticias que ustedes mismos pues han publicado y han puesto en circulación, y por eso entonces pedimos ese sacrificio por estos 10 días, tanto a bares como restaurantes. Gracias. Buenos días. Ogla Enesia Pérez, Diario Libre. Además, perdona, Un momentico. Para responder un poco más en su pregunta anterior, como es de conocimiento, los hoteles se han ido manejando con un protocolo específico. Son estructuras casi todos muy grandes. La ocupación autorizada y de hecho la ocupación que hasta ahora han podido recibir es relativamente baja. Por eso son estructuras que pueden guardar mejor distanciamiento, y tenemos también el control como Estado de cómo manejamos las ocupaciones. También sabemos que están cumpliendo con mayor nivel de rigor los protocolos de distanciamientos y el nivel de cuidado que debe dársele al tratamiento de la comida y de todo lo que se distribuye y se comparte en esas estructuras hoteleras. Entiéndanse que los hoteles, por el cuidado que se ha tenido durante el tiempo y por la condición de sus propias estructuras, garantizan mejor el distanciamiento social que otros establecimientos que puedan generar prestaciones similares. Ogla. Sí. Buen día. Ogla Enesia Pérez, de Diario Libre. La coordinadora del gabinete acaba de informar que la gracia hasta la 1 de la madrugada del día 1 se acaba de eliminar. El toque de queda empezaría a las 7. El libre tránsito hasta las 9. ¿Se mantiene o no va a haber libre tránsito hasta las 9? Si es todo, hasta las 7 de la noche. Y también si ya establecieron el protocolo para el tema de las vacunas. Ya una vez que se ha anunciado que está aprobado, ¿cuál sería el protocolo inicial para el tema de las vacunas una vez lleguen al país? ¿Y en qué tiempo tienen estipulado que pudiera llegar, ya que se aprobó? Un micrófono.
Bien, el 31 no hay gracia de circulación. Esa es la primera respuesta. La segunda es sobre el plan de vacunación. El plan de vacunación que se está haciendo a través del Ministerio de Salud, específicamente sobre el Viceministerio de Salud Colectiva, ya está completamente listo. Es un plan de vacunación que tiene varias especificidades, entre ellas los grupos de poblaciones que van a ser priorizados. Este plan de vacunación contempla toda la logística dependiendo del tipo de vacunas que se encuentran disponibles ahora mismo a nivel mundial. El plan de vacunación va a ser presentado en su momento precisamente para saber cuáles van a ser esos grupos de poblaciones y cómo vamos a hacer la distribución de esa vacuna en la población de la República Dominicana. Muy bien. Buenos días, Robert González, Enfocado y Noticias 16, horario nocturno. Yo quisiera simplemente una aclaración, honorable. Si la aplicación del decreto no tendrá limitaciones de demarcaciones como el anterior que fue publicado, si será en toda la geografía nacional la aplicación del mismo, por favor. Sí, abarca toda la geografía nacional. Gracias. Buenos días, Jessica Soriano, de Noticias SIN. Quisiéramos saber si contemplan las autoridades adoptar algunas medidas ante la cepa británica del COVID-19 que ya tiene presencia en países de nuestro entorno y, de hecho, países con los que tenemos vuelos directos. Mira, hemos adoptado todas las medidas pertinentes en términos preventivos. No tenemos confirmación de que la cepa esté en el país. Hemos adoptado todas las medidas pertinentes en términos de los viajeros que vienen de Gran Bretaña, que han llegado hasta por España y están en cuarentena en este momento. Crisaleidi Y a todos se les toma muestra, de PCR. Crisaleidi Made de Telenoticias. Había dicho la vicepresidenta de que vamos con el tema de la vacuna, que ya estarían prácticamente disponibles. ¿Ha contemplado el gobierno también optar por otras vacunas que ya están a la disponibilidad? Sí, nosotros hemos trabajado hace muchos meses con todas las vacunas que están en proceso, estaban en proceso realmente de aprobación. Y nosotros a través del mecanismo COVAX estamos incluidos en todas esas vacunas inmediatamente empiecen a aprobarse. Pero eso lleva un protocolo de entrega a cada país. Pero sí, ya nosotros firmamos con COVAX, por tanto República Dominicana está dentro de todas esas vacunas, al igual que hemos hecho convenios y contratos de compra-venta con muchas otras farmacéuticas que están produciendo las diferentes vacunas de manera directa. Última pregunta. Sí, muy buenos días. Franklin Guerrero de N Digital Multimedias. Al jefe de la policía o al general Lee Ballester la pregunta, ¿cómo ha de suponerse la cantidad de personas que van a ser apresadas con esta modificación del horario, mucho más temprano el toque de queda? ¿Se ha planificado que esas personas detenidas puedan ser conducidas a algún lugar especial como el pabellón de gimnasia, el Estadio Olímpico, el Estadio Quisqueya? Porque apiñar a los apresados en lugares donde no haya limitación de movimiento ni distanciamiento va a suponer un mayor contagio con lo que se quiere evitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, antes de darle la palabra al general de la policía, pero yo quisiera hacer un llamado de motivación a toda la población dominicana, y es que ya a sabiendas de cuáles son esas nuevas medidas, respeten ese horario de toque de queda y así evitamos realmente que tengan que ser conducidos y apresados. Pero esa es la primera motivación, de que realmente conozcan cuál es ese horario nuevo de toque de queda para que no lo violenten. General. Sí, buenos días, señora vicepresidenta y ministros. Ya tenemos identificados a nivel nacional, todas las direcciones regionales de la policía tienen centros, clubes, bajo techo, para una posible conducencia de las personas que puedan violar las medidas restrictivas, pero esta nueva medida con los cierres de negocios, la prohibición del tránsito, nos permite un mayor control y, por tanto, esperemos que la reducción de las personas que sean detenidas
sea en un mínimo menor posible, sobre todo llamando a la conciencia de la sociedad a que se respeten estas nuevas medidas para salvar vidas. Es una situación de preocupación, el Estado está comprometido y por tanto la sociedad debe cumplir. Nosotros, Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, estamos preparados, listos para hacer cumplir estas disposiciones con los levantamientos, con los lugares donde tradicionalmente se acostumbraba a celebrar fiestas con motivo del fin de año. No será permitido, serán intervenidos. Los cierres también a nivel nacional serán implementados y las restricciones y las personas que no estén autorizadas para transitar serán detenidas y posteriormente sometidas por ante el Ministerio Público. Queremos llamar a la conciencia. Como ya dije, nuestros miembros policiales y militares estamos listos para hacer cumplir y que se respeten estas nuevas medidas con respecto a la pandemia. Muchas gracias. Con esta respuesta, damas y caballeros, concluimos esta conferencia de prensa del Gabinete de Salud. Agradecidos de cada uno de los presentes, concluimos este 30 de diciembre del año 2020 en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Feliz día. Recuerde suscribirse y presionar la campanita para ser la primera persona en recibir las notificaciones y así enterarse de todo lo que trascienda en nuestra amada República Dominicana. Si es de su agrado, comparta este video con sus amigos y familiares. Con ello estarás realizando un aporte al canal. Hasta nuestro próximo encuentro. Sayonara, sayonara. Audio Jungle.